Hoy vamos a continuar con el tema En busca del Arca de Noé, tercera parte, donde vamos a proseguir con los hallazgos que fuimos haciendo en ese lugar, gracias a Dios, y que sirven para ir constatando la realidad de que el Arca de Noé, donde estuvimos nosotros, en Ararat, no es ninguna formación rocosa y ya está, sino que verdaderamente es el Arca de Noé. Pero hoy no vamos a centrarnos exclusivamente en sí, en el Arca de Noé, sino que vamos a trasladarnos a otro lugar que está a unos 16 kilómetros de allí aproximadamente, donde Ron Wyatt hizo un hallazgo que fue fotografiado por él y, bien, con lápida incluida y huesos incluidos, era sencillamente, al menos él lo consideró así, debido al enorme tamaño de ese esqueleto, la esposa de Noé. Algunos dirán que puede ser, otros que no, pero el esqueleto era de dimensiones colosales. Y ya sabéis que después ese lugar fue saqueado, no sabemos si por los mismos lugareños o por quién, pero ese lugar es precisamente el que ahora vamos a ir viendo en pantalla. Es un lugar, como es habitual en toda esa zona, de este tipo de vegetación tan escasa y tan llena de pedregales. Vamos a ver cuál es esa zona donde posiblemente era lo que Ron Wyatt decía la casa de Noé. No sabemos a ciencia cierta si esto es así o no. Pero sí que hay algo interesante que ahora os contaré. Nos dimos cuenta a lo largo de nuestro recorrido por la zona que en cada lugar donde había una de las anclas que habían pertenecido precisamente al Arca de Noé, allí se erigía algo, llamarle templo, donde se congregaban los armenios, sabiendo que eso era algo para ellos considerado como sagrado, algo que desde luego bajó del cielo. Y precisamente en el lugar que os voy a ir mostrando, también se encontraban esos objetos, esos restos de cerámicas y otras cosas, porque en ese lugar también se edificó una iglesia armenia que después con el Imperio Otomano fue totalmente devastada y no quedó nada. Pero mirad precisamente ese lugar. Me llamó mucho la atención lo que podéis ver aquí, donde se ve precisamente lo que había sido un antiguo muro. Mirad esta hilera doble de piedras que se prolonga a mitad de pantalla. Y alrededor estaba lleno de piedras, como veis aquí. No era una edificación pequeñita, ¿no? Era bastante grande. Y mirad, esta es una fotografía que tomé de acercamiento para que veáis que realmente esto eran una hilera doble de piedras que seguramente debería estar rellena también de piedras por dentro. Ignoro personalmente si esto era construcción armenia o construcción de Noé, no lo sé, pero probablemente sea alguno de los restos que quede del muro precisamente de los armenios, de esa iglesia armenia. Pero no puedo afirmar ni una cosa ni otra. Sea como fuere, os voy a pasar esta otra imagen para que veáis la zona y notéis también que al fondo, al inicio del pie de esa colina, hay una línea horizontal de grandes rocas, una al lado de otra. Pues bien, esto hace una circunferencia alrededor de todo ese monte, que según nos dijeron los lugareños, era de medio kilómetro. Y además, ya veis, en forma esférica, por lo que ellos nos contaban, ¿eh? Y en la parte que nosotros vimos nos damos cuenta que realmente hacía, al menos esa parte que vimos, circunvalación, o sea, una parte de redonda, para que me entendáis, en una circunferencia. Esto que ahora vais a ver es desde otra perspectiva, para que vayáis viendo cómo es el paisaje, cómo estaba ubicado ese lugar, y precisamente esto, que está detrás de esas piedras, cuando ya asciende, o de esas rocas, cuando ya asciende la colina,
Y algunos decían que si esto había sido el altar de Noé, porque tiene una forma bastante cuadrada, está partida, y bien, ahora tal como está, nadie podría decir que al menos había estado labrada, no da esa sensación. El tamaño es alto, recuerdo que nuestro compañero Frederic se subió arriba y, bueno, está a una altura bastante considerable. Claro que para eso, para un gigante, podía ser sencillamente agacharse y hacer un sacrificio allí, podría ser, pero bueno, tampoco podemos afirmarlo. Este lugar es donde, si recordáis en la conferencia anterior, cuando Ángel estaba hablando, hizo una referencia a esta zona con Kevin, nuestro compañero Kevin, el cual le dijo, estando por estos alrededores, que nosotros mirásemos a ver si había alguna inscripción precisamente más arriba, prácticamente arriba del todo de esta montaña. Porque Josep, mi hermano Josep y yo estábamos precisamente en ese lugar. Y fue donde precisamente nosotros en un principio no veíamos nada y gracias a los lugareños nos llevaron a los lugares donde sí había lo que una señora o una persona, no sabemos quién, o un señor, le entregó en conocimiento a Kevin algo de que ella había visto en un sueño, que en ese lugar habían unas inscripciones. Pues sí, es ese mismo lugar. Y la verdad es que nos quedamos perplejos, sobre todo cuando Ángel nos contó lo que le había dicho Kevin. Pues esta es la zona en concreto, ya veis que toda la vegetación es así. Y os pido perdón por las fotografías que no son de gran calidad, porque mi imagen es, bueno, las fotografías que saca mi cámara es una cámara muy sencilla, y además era un día lluvioso. Pues esto que veis aquí es algo que intentaremos que Fanny os pueda señalar con el cursor. Si miráis así, a lo largo, todo esto es una cavidad. En esta cavidad de unos 5 metros y pico, quizás 6, es donde Ron Wyatt encontró el esqueleto de una mujer gigante con una lápida, y es lo que él creía, los restos, el esqueleto de la esposa de Noé. Aún ahora se ve esa cavidad, y vamos a verlo desde otra perspectiva, ahora en horizontal. Mirad, si vais siguiendo el cursor, cómo las dimensiones son realmente importantes. Ya veis el tamaño del compañero que tenemos allí al fondo. Pues aquí es donde Ron Wyatt fotografió lo que tienen subido en Ark Discovery. Aquí vemos otra perspectiva del lugar. Las vistas son algo espectaculares porque realmente sorprende todo ese paisaje tan distinto del que tenemos aquí. ¿Y qué había también en ese lugar? Ya veis que toda la montaña está circundada precisamente por esas grandes rocas en línea horizontal, una tras otra. Ron Wyatt pensaba, parece ser, que era lo que hizo quizás Noé, para que el ganado no se saliera de márgenes, pero bueno, podía ser una hipótesis, tampoco sé exactamente si Ron dijo literalmente esto, pero los mismos lugareños nos dijeron que esas grandes piedras fueron puestas por los propios armenios, y las dispusieron así porque toda la montaña que veis hacia arriba es un tipo de roca que debido a que hay muchos terremotos, se fragmenta y caen grandes piezas precisamente hacia abajo. Y esos fragmentos, evidentemente, podían dañar cualquier cosa, o a cualquier animal o a cualquier persona. Y dicen que precisamente por eso lo hicieron. Mirad cómo todo va siguiendo, y este es el paisaje que se ve desde allí, desde ese lugar en concreto. ¿Veis esta otra toma, como las rocas se ven su disposición? Y aquí las veis más de cerca, mientras tenemos a Ángel, que iba abrigándose porque era un día frío y de lluvia. Lo podéis observar mejor así.
Y esto que veis aquí es algo que estaba en ese mismo lugar y son, bueno, parece ser que debería haber más antes, no lo sé, pero da la sensación que podía ser que hubiese más, pero nos llamó la atención a nosotros porque este tipo de piedra, una vez más, si os fijáis, tiene unos relieves hechos y que son cruces. ¿Sabéis? Ni ellos mismos sabían que tenían esto allí. Wallace pasó y vio que había esto en una cavidad y nos sirvió precisamente, bueno, estaba por esta cavidad, nos sirvió para poder tomar estas fotografías y darnos cuenta que verdaderamente había una serie de rocas que sirvieron con un uso determinado porque ellos ya tenían una sensación de que era algo especial. Los armenios estoy hablando. Precisamente en esa montaña donde os he dicho que ascendimos mi hermano y yo, vino también Edward con nosotros, estuvo filmando varias cosas, pero después precisamente su cámara desapareció y, bueno, alguien se la agenció, inapropiadamente, desde luego, pero no sabemos exactamente quién, uno puede llegar a especular. Y es una lástima porque allí había filmadas precisamente las imágenes de esas grandes rocas donde había cruces y que también habían sido algunas de ellas puestas en horizontal como tapas de sepultura. Eran unas pequeñas entradas a toda esa montaña que os he mostrado, donde los armenios enterraban a los suyos y parece ser que cada vez que enterraban a uno hacían ese tipo de cruces. Pues ahora vais a ver algo que diréis, ¿y esto qué tiene que ver con lo que vas a enseñar? Es una noticia de tecnología antigua, sí, y muy sorprendente. No la he mostrado en la conferencia de noticias de actualidad, sino que me la he reservado para ahora, porque una vez la leamos, después vais a entender quizás algo que no va a dejar de sorprenderos. Recrean la nanotecnología del cristal que cambiaba de color en la antigua Roma. ¿Sabíais que esto existía? Yo personalmente no. Por primera vez, científicos han logrado recrear la nanotecnología usada en la antigua Roma para fabricar el cristal que cambia de color. El método usado abre el camino a una nueva clase de dispositivos fotoelectrónicos. ¿Cómo puede ser? ¿Roma hacía ya esto? ¿Nanotecnología? Un grupo de científicos británicos ha logrado por primera vez recrear la tecnología usada para crear la copa de Licurgo, una copa de cristal única del siglo IV después de Cristo. La copa es dicroica, es decir, es capaz de cambiar su color de verde a rojo dependiendo de la iluminación. Para lograr este efecto, los antiguos romanos fraccionaban el oro y la plata en partículas del tamaño de 50 nanómetros de diámetro, menos de una milésima del tamaño de un grano de sal fina, según la revista IB Times. Luego colocaban dentro del cristal estas nanopartículas de metal que dotan al cristal de su propiedad dicroica. ¿No os quedáis sorprendidos con esto? Bueno, yo era un ignorante totalmente de esto. Pero la verdad es que me quedé, como supongo que muchos de vosotros ahora. Hasta ahora no se sabe si dicha tecnología fue descubierta por los antiguos romanos accidentalmente o si el tamaño y la cantidad de partículas fue calculado con precisión por artesanos antiguos. En cualquier caso, hasta ahora nadie había podido recrear dicha tecnología. Sostienen los autores del estudio de las universidades de Cambridge y de Birmingham, que ha sido publicado en la revista PNAS. Sin embargo, la importancia científica del estudio no solamente reside en el descubrimiento de la técnica antigua, sino en el hecho de que los investigadores planean aplicarla en dispositivos electrónicos modernos, en particular en dispositivos electrónicos ultrafinos. El hallazgo podría ser aplicado en tecnologías fotoelectrónicas absolutamente nuevas,
ya que los componentes ópticos convencionales simplemente no pueden lograr este tipo de funcionalidad, cree Yunen Montelongo, autor principal del estudio citado por IB Times. Mirad cómo no dejamos de sorprendernos cuando nos damos cuenta que ya parece ser en el siglo IV de la era cristiana, había el conocimiento para poder hacer esto. Y ellos no saben si fue un invento de los romanos, fue una casualidad que descubrieron esto, pero desde luego después, hazlo, ¿sabes? Porque estamos hablando de nanómetros, o sea, una cosa, ya veis, increíblemente pequeña. ¿Y cómo lo hacían? ¿Esto fue invento de ellos o ya les venía de antes? ¿Les vino quizás de antigüedad? Bien, me gustaría que os quedaseis precisamente con esta noticia de esta copa que cambia de color, para que cuando veáis esta entrevista que ahora os vamos a mostrar al señor Mustafa, propietario de esa zona donde estuvimos, quizás vais a entender alguna de las cosas que allí se citan y que a nosotros nos sorprendió en ese momento, y hasta esta semana precisamente no ha salido esta noticia. Estad atentos a esta entrevista. Él muy gentilmente nos llevó hasta su hogar. Ellos tienen la tradición que se descalzan para entrar allí, todos tuvimos que hacerlo, y cuando entramos fueron muy gentiles. Él mismo nos estuvo sirviendo su bebida, no sé, es como un té de algo, y muy atento. Incluso veréis que en mitad de entrevista se levanta para ir a servir más. Estaba su esposa y una señora que atendía también las labores domésticas por allí, y veréis que también la entrevista es un poco, no dura mucho, unos 3/4 de hora más o menos, pero veréis que se hace un poco larga, porque era una entrevista compartida entre nuestro compañero Kevin Fisher, y nosotros. Y las preguntas las hacía él o las hacíamos alguno de nosotros, él en inglés, nosotros en español, y gracias al traductor, pues pudimos entendernos. Pero claro, cada pregunta es traducida a su idioma correspondiente, porque Kevin también estaba filmando para Ark Discovery. Por tanto, os ruego un poco de paciencia, pero me gustaría que estuvieseis atentos a lo que dice el señor Mustafa, porque realmente dice cosas muy, pero que muy interesantes. Vamos a verla. Could you ask him his name and how old he is? His name Mustafa, and this is Chansoli. Yes, 41 years old. Okay. Mustafa, And from this village, es de este pueblo. we calling the Arzab. From the Arzab village. Se llama He born. He born from here. From the Él Arzab nació village. aquí. Okay. ¿Viene de generaciones de aquí? ¿Generaciones? For how many generations? For how many generations? His grandparents, grandfather, all is born Siempre from here. sus Yeah. abuelos, Till the mis Armenian abuelos, time Sus they living together. antepasados. siempre juntos, Ermeni'den sonra biz familiares. gelmişiz buraya. Ermenilerden sonra biz gelmişiz. Could you tell us about what the house looked like as far back as he can remember? The house we were at, the stone house. ¿Cómo que What did it look like era la forma, cómo se as far parecía back la as he can casa? remember? Okay. Donde Diyecek ki o estábamos. baktığımız yer diyecek neye benziyordu o yeri tapınak he? Abi Euro kışın Ya, gelmezse o şöyle yeri, geliyor. birinci yer. Birinci yer ne? Birinci yer Diberi ya o mesela aynı bu tapınak o. Yani kilise o, tapınak o. Böyle ibadet yeri gibi. Zamanı ama ibadet yeri gibi. Korkuyorum merak bu ne? He. O ibadet giyiyor. Yoğun o. Ermeniler ibadet yeri giyiyor. So the first point we checking, we el show primer the punto outer que vimos, part. He said it was look like church, tenía una but apariencia de the people iglesia, go there like getting their sin out.
Y las personas iban ahí como para expiar sus pecados. Sí. Like how we are using the mosque, they were using the church. Y It was como like the church. usamos la iglesia más que usaban en este lugar. Sube más el volumen, Eduardo. No, ya estaba aquí. Está enganchado. Ah, bueno, por la... Could Vale. he see any window openings in the walls? Había alguna ventana en las Gece herhangi bir penceresi falan var mıydı onun? Penceresi de varmış. Penceresi, 3 tane penceresi varmış. He said there was the three windows. Three windows. Hem de burada 3 tane varmış aynı evde. Dice que Üç tane había varmış. 30 ventanas. Biri, Onun kendi 3 penceresi varmış. 3 penceresi aynı onun aynısında 2 tane daha varmış. Aha. Bir tanesi burada, bir tane de o tarafta var. Uzak tarafta. Ayrıca bir de kilise varmış burada. Aha. Bu dedin hepsi de üçermiş he. Üçer camlı. Üçe camlıymış. Evet, Üçe üçe. camlıymış. So it was the three windows Eran 3 ventanas. and similar of there was the three church. 3 Three iglesias. church. Bize One is Tres from the over edificios, there with tres. three windows. Second one from the other point. One is from this mountain, but it is very hard to reaching it. ondan sonra bir köyün etrafı da sarılıymış, sür. Köyün etrafı, 3 tane de kapısı varmış köyde de. 3 tane Una kapısı ventana var. por edificio. Gece olunca o kapılar kapalıymış. Köyünde, he. Köyün etrafı sarılıymış. And also the village has very long the Aynı wall. Diyarbakır gibi var ya, Wall Diyarbakır look like Diyarbakır walls. You know, there was the walls. köyün etrafı. Habían las Of paredes. this building? Onlar Oh, köyün yeah, dışındaymış. Onlar köyün Yeah, dışındaymış. around the The one we village. were at? No, it was the out of the village. It was the out of village. From the stone side, other side is out of village. This side is city village. Yes. But around here there was the very big walls, and in the village side, around this walls there was the three door. In the evening they were closing the door, village door. Puertas. Y ellos cerraban todo el pueblo con 3 puertas. So you had 3 gates for the town, huh? Yeah, three walls around the village, three church also around the village. Ayrıca kilise Pues varmış. entonces Köyün dice que ortasında da había bir kilise var. Köyün ortasında y kilise 3 var. Kilise iglesias. de yakın da var. Middle of the village there was a main church. Y al mig de... Was there like a fence around the town, the village? Yeah, around the village, you know, ne kadar yüksekmiş acaba bu şey? Kilise mi? Digo, al centro había una iglesia en el centro de la... 5 metre. The 5 meters is higher, this wall, around the village. 5 metre. Oh, sí, 5 Bir de metros. çamurda yapmışlar ha. Çamurdan taşla değil. They do from the mat, dirt, Oh, era construida de Kalıp barro. yapmışlar. Kalıp but kalıp. very longer, Kalınlığı Large. şu kadar varmış. very şu kadar. large. Más o More menos than así 1 de meter ancho. large. 5 metre de yüksek. 5 5 metre. meters Y is 5 high. metros de alto. And around village, Y era por also todo. this wall had three doors. Vale, esta Y muralla tiene había 3 puertas. 3 murallas, 3 puertas para entrar. Diye bizim kendi evimizde kaldığımız yer eskiden daha depremden önce Ermeni eviydi. Bizim kaldığımız Ermeni evi daha şeysi var ya, ağaçları bile Ermenilere öğretti. The before his house, aynı burada mıydı? Burada bizim bu yanımızdaydı. His house was next to this house before the Okay. earthquake. It was look like Armenian houses, very old type. Okay. That's why it was broken and government Dice built earthquake, new. yeah. Parece que cuando hubo el temblor se rompieron So you muchas asking casas. something? ¿Qué queréis Do you preguntar? want to ask something? Sí, la señora. No, ya. Sadece Where, bir sorun yok. Ne? Tanıtım için. Sadece Burada tanıtım. tam ben Cino Sermer'e 5 yaşında. No. So to making this video and giving somewhere, do I have problem or not? No, Programı değil mi? ¿Qué? dice que si nos da información que sí le acarreará No. problemas. No, this go to Spain. No. Because you don't want to have problem. No, there's no problem. Ask him about what the window shapes look like in the building we were at up here that was broken down.
what the window ¿Cómo, openings ¿Cuál era look la like. forma de las ventanas de este So edificio the que first point, estaba donde estábamos, which en one? el terreno? The first point, no? The first place we were at, The the first. building's broken down, and Yeah. we saw the crosses, Yeah. three. Ask him what the window openings looked like. İşte cam penceresinin nasıl bir şeye benziyordu bu birinci baktığımız yer? Pencereleri böyle nasıl diyeyim, böyle taşlarla böyle yapmıştı. Böyle. Esta era la forma de las ventanas. Yeah, look ventanas. like Taşları böyle birbirine geçmişler taşları. look like stone coming each others. Some things like Böyle. Şu boydan, Yeah. şu boydan böyle. look like how can I say in English? By Look Gothic. like umbrella, Similar similar Gothic. some things. Parecido a los góticos. When you open the umbrella, you know, like Es como un triángulo con los lados curvos. El tema del libro, Eduardo. Did the sides of the windows, did they angle back, inside, angle? The window sides here, did they angle back? açma kapama şey varmış herhangi yani yoksa öyle açar. Kalmamış, öyle bırakmamış. İçinde biz öyle görmedik hani. He solved just similar look like umbrella which one the Götürmüşler, when you içinden open, sökmüştü, götürmüşler. and there was nothing more because people taking everything when he solves. Başka kapama biz bir şey görmedik. They didn't solve any more things to how to open, close or Şöyle yeah. Bu kitapla İngilizce nasıl bulundu? Ya o kitap değil, ben o zaman 10 yaşında vardım ben. 10 yaşında vardım. Babam buldu. Ben hiç anlamıyordum. Babam da o zaman babam da saftı yani. Babam bunu nasıl bulduğunu hani bize söylemedi. Sadece dedi ben kilisede bulmuşum. Kilisenin dedik gizli kapı bir şey var diye o da konuşuyor. O getirdi burada şey var, İslam'ın oteli sahibi vardı. Ona vermişti de babam hani bilmedik nasıl bildireceğini falan. Babam ona dedi adam da bitirdi işte bilmiyorum. O da dedi ki İstanbul'da da almış falan. So he was the 17 yaşındaydı ne? 10 yaşında. 10 yaşında. He was the 10 years old. His father found it, and he doesn't know exactly where his father found. He asking his father, where did you found it? He said he was found and secret places in the church, like secret windows, library, some things. He found from there, and they giving someone from the Gubeyazit. He don't know how to spend, how to use it. He's selling him. When the other man is going to the Istanbul police catching from him, you know, it is gone. Sí, él dice que él tenía 10 años de edad. Şu kadar bir şey var. 10 yapraklıydı. 10 yapraklıydı. With 10 page. With 10 page. Please, one moment, please, Yeah. because Like this, he his- said is like this, like half a meter the large. Kalın da şu kadar vardı. Like how many centimeter? I don't know, maybe 10 centimeter. 10 yapraklıydı. Yeah, un metro, it was un the, metro, from the half metro, 50 centímetros de largo tenía el rollo. Y From the cuando él beach. tenía 10 años, From dice que the lo encontró beach. su familia y lo llevaron a... Bueno, lo vendieron a Dogo Bayazid, lo dieron a alguien de Dogo Bayazid. Dice que estaba escondido en una parte secreta de la iglesia. Y parece ser que la policía en Estambul se lo requisó, el rollo. Era de más o menos, bueno, la medida que él ha señalado y medio metro de largo. From the 10 page. ¿Cómo? From the 10 page. Like Yeah. 10 page. Bilmiyorum kime. Tenía 10 páginas. 10 páginas tenía. Bilmedi kime. O adama verdi, o adam da götürdü. He remember he said father doesn't know selling how to sell. That's why giving someone say sell for me. Yeah, It was a book in the form of a roll. And diyecek ki böyle sarılabiliyor muydu yoksa şöyle katlanabiliyor muydu yoksa böyle açılıp kapanır. Açıp yani kırılacaktı yani böyle öyle sert yani. It was very hard. hard. It was very hard from the 10 pitches. Ah, But from normal. era duro. Yeah. And what was the material? Material from İp yok dedi, bağırsakla ip yapmışlar. Bağırsak. Bağırsakla ip yapmışlar. bağırsakla ip yapmış ama iyi khazol. Eso yine. He. So from the deer skin. Piel de venado. Even there was not any rope. They took in. They making rope
from the, I don't know, the stomach, some things like, you know, raw. Tripa. Yeah, tripa. Con tripa y piel. Estaba hecho con tripa y piel. Cosida, Was sí. very hard. When you do Y era duro, hard, ¿no? yeah, very hard. Hard and 10 pages. Yeah, 10 pages. 10 páginas y era duro. When his father is opened the books, one piece is also the broken. Ajá. Yeah. Estaba, bueno, degradado, ¿no? ¿Y qué había en la portada? In the cover of the book, Yeah. what you see? A drawing, some description. Gülmügül herhangi bir şey var mıydı, yani bir şey andırıyor muydu? Mesela her gün şekil mekil falan. Yok ben bakmadım da babam hani gösterdi. Ben ufak idim. He said, I was 10 years old, really, I cannot Ben give you. bakmadım. Because Bir şey I bilmiyordum, was anlamıyordum just bakmadım. looking Era at joven y other tenía 10 book. años y no se acuerda exactamente. Anlamıyordum bakmadım neydi nesi. Sonra babam bir şey ama yakalandığı zaman televizyona verilmişti. Ha bir değerli bir şey mi verdi? Bir değer verdi. He said, when I understand it is important, after the police catching it, and I should watching it in TV. Ondan sonra anladık hani nedir. Then he has understand, oh, very important things, and his father will have problems, some things like. Biz onu basit bir şey biliyoruz diyor. Yeah, that's why. Sí, dice que él vio que era importante porque lo llevaron y después vieron en la televisión Se sacó, Qué por la, bien. se sacó por la tele. El libro. el libro. En la televisión de aquí, local television. It was national, right? National. We still doesn't have a local television. All Turkey could see it. All Turkey could see it. Do you know the channel? Hangi kanalı diyeceğim? Hangi kanalda yayınlandı? Valla bilmiyorum o zaman TRT 1'di herhalde. TRT 1'di The herhalde. TRT 1, we call it TRT popular. Türkiye'de TRT 1'di. TRT 1. Canal 1 Channel 1 ya. en Turquía. Anlat tabii şey aklımdaydı. Ya. Herhalde O da o eski kanallardan TRT biri. 1'di. ¿Sobre qué año sería eso? ¿Qué año? What year did it come out on the TV? Sorry? What year? How old was he when it came out on the TV? Right after? 10 years, he was 10 years old. How old is So 31 years ago. 31? 31 años, hace 31 No, años. now he's 41. He was 10 years old. Yeah, okay, 31. Okay, 31 No, años, but hace when 31 he años. saw that on the television, Sí, he was 10 years old or he was older? Babam bir şey sayın Bize yakalandığı zaman da 10 yaşındaydın da. o zaman da tabii ya. O 10 yaşındaydı. In the 1 years it's happened. ah, en un año pasó todo el año. Yani o zaman babam nasıl görmüştü? Mesela duvar böyle dümdüz bir duvar koymuştu. İkisinin bir duvara böyle O dümdüz. sea, la idea es que cuando vieron que era importante, se lo llevaron. Cuando la autoridad vio que era importante, se llevaron ese libro. Bueno, que él no quería tener problemas y que... He said there was a fall of Sí, the sí, sí. church. His father go to the knocking, you know. Okay, eso wanted era una to pedra, understand yo no which sé, no. voice he can get. There was the empty voice. He said, oh, there must be something. He's broken. There was just like secret windows, and there was this book. Que había como ventanas secretas donde el libro estaba guardado, dentro de la iglesia. O zaman anlamıyordu. Hani ne dediğini o kadar dedi falan böyle. Babam da anlamıyordu. Babam da He doesn't understand anything. His father even doesn't understand anything. That's why he's giving one person who understands that kind of things. Maybe he lied to them. He said the police catching. I don't know. You know, he say they after see in the news in TV, and this was taken by the police. When I was here in 2000, there was this big brick clay wall, straight wall at the edge of the village. Does he remember that? It was torn down after 2000. The village wall. There's just a straight wall by itself out here at the edge of the village, made out of big clay bricks. Ask him if he remembers that. Dicevano diyor ki o ki Bülent Ege 2000 yıllarında Avadice çok az fatma gideri. Evet. Dice hatırlıyor mu onu? Nasıl bir duvarmış ki? duvar şey Dice o depreme yakın dönemlerde. depreme yakın dönemlerden ya kimde ya şurada durabilir. Evet. Avmu ya Öjürsün.
Ama ne? Kalın tüye ev. Ev kalın tüye ev, Egerson. After the earthquake, they broken it too. What was the writing like in the book? Sence alfabetin ta Arapça mı benziyordu o kitabın içindeki? Ya aynı böyle bu Arapça yazısı var. Ben de Kur'an-ı Kerim yazısı gibi var ya. Hani o şeyinde benzer. Hani o benzerinde. So look like you know the Onun Arabic benzerinde. seems some things like Onun benzerinde ya. alphabet look like the Arabic, Persian. Onun benzerinde. Arabic o persa. Yeah, any drawings in the O book? yazının aynen benzeri, onun bir çift gördüm. Bizim burada bir taş var. Taşın üzerine aynı benzeri var yani. He was the same writing on the stone over there. Bir aynı o yazıdan Similar. varmış. Halka böyle ne? Böyle derim. There is a La stone. del obispo, ¿no? He will show you this written in the book and this written on the stone similar, like the same type. Were there any images, What images? like drawings in the book, like people faces? Or... Dışarıdan şekil mekil bir şey kitabın. Bak ben baktım. he Babam doesn't baktı. look. Babam baktı. Ben bakmadım. Babam verdi. Babam baktı. No se recuerda más. It doesn't look anymore. Okay. No vio más, vamos. His father even died. His father even died, you know. Babam da öldü. Oh, I'm sorry. Yeah. Could you tell us more about David Fassel? Go over that again about his agreement with David Fassel and what David Fassel may have found up there. Diyecek ki ama David Fassel diyecek iyi çıkar veren diyecek neler Ama borsa var sakın. Bir hası vran özellikle sevmişti ya yine düşünüyor. Which Özellikle orada. which places you saw the before? We checking the before. He was especially working on there. He was telling the very important places here. Bir de kendisi otel yapacak yani kendi şeyle otel yapacak. Sonra orada kazı yeri olarak. Hani dedi ki 10 yıl hani burada çalışma yapacağız. Önce çalışmadan sonra otel ne? Önce çalışma sonra otel. Önce otel yapacak ve orada adam kalmak için, orada kalmak için dedi ki herhalde neydi? Otel yapacağız dedi. He said them that he want to David wanted building a hotel. He want to stay there by his group, himself, private some hotel, something. Como un hotel privado. Quería hacer como un hotel privado, ¿no? Para su propio, para un grupo suyo. Daha mesela iyi yerler var. David Foss'un gezdiği yerleri hepsini ben biliyorum. Çünkü hem orada o iki dağın arasında yer var. Mesela orada bir yer var. Aynı o delikli taş var. Orada var. Kırmışlar. Orada delikli taş var kırmışlar. David Foss özellikle orada gitmişti. Burada delikli taş var. Özellikle onlara en önemli şey de burada. David Fossel just visiting 3 points, you know. Están hablando de David Fassel. David Fassel, Okay. el que quería hacer el And hotel. he can show you which part the David is visiting. He can show you. ¿Crees? Eğer müsait bir günde geliyorsanız ben oraya Para He said, visitar. Other days coming here, I will show you which places David was been there. David'in gezdiği bütün yerleri hepsi göstereyim. Yani mesela burada 3-4 yer var. There is some points that David especially is working on there. He said he Hepsini ben onunla knows gezirdim. Ben onunla gezdim. because he was going to buy him. O zaman ufak idim, babam gezdirdi, ben onunla gezirdim. He was the smaller, and he was going to with his father. His father was with David too. O sea, había como tres lugares en los cuales que estaba construyendo. ¿Es eso? ¿Lo que estaba diciendo? Sí, no lo he entendido. De tres. There were 3 places where David was building. Three places David was working. working on it. 3 places where he was Where working David around it. No? Go ahead. No. There are Yeah. small holes, especially there are small holes. They are working on this. Nasıl bir şeydi bu çalıştığı yerler? Serçe de kalktı mesela David'in gitti diyor seyre. Ya dedi ki ben mesela gezdi ama sonra burada dedi bak vazi yaptıracağım. Yani devlet şey. Ha da diyor da bu kadar kaya öder ya. Ne de taş mıydı taş? Taş. Ben taş aynı böyle haş resmiyor taşların üzerine. Taşların üstünde bir delikler var. Orada vardı mesela kırmış adam, kırmış demiş orada içinde şey Aynen var. bu üstteki ha. Aynısı. Bir tane burada varmış, bir tane de o tarafta varmış.
Şu anda var mıdır? Şu anda var yerdedir ama kırmışlar. Kırmışlar. Daha resimler üzerinde He said, başlar var. you know, something, stone of ark. Yeah. Which point we saw Anchor over stones. there? Las There is anclas. two more. Hay dos más. One of this side, one of this side. The David was all working on them. But it is broken also, but you can see the similar tree. Ujú. Dice que estaba trabajando David en dos anclas. En una zona que había parece ser dos anclas, que algunas estaban rotas, pero que parecían ser de esos agujeros parecidos a las anclas. Aparte de en la iglesia donde quería construir el hotel. Esos son los tres sitios. Has he seen some anchor stones in the cemetery over here? Graveyard. Cemetery? In the graveyard, some anchor stones with holes. Yes. Diyecek ki şeyde var mı? Acaba bu mezarlıkta var mı öyle bir şey? Aynı eki. Sen dedin taşlardan. Aynı benim taşta bir tane burada var. Bir tane mezarlıkta var. Also cemetery this side, one of also this ها side. كانت كلام مثلا زعتنا من جاي بركة عليها Yeah, there is. Orada bir tane aynısı varmış burada. Aynı öbürler We de will show kırmışlar. you. We will show you the examples, and you can imagine others. Because there is three. Okay. Any other questions? Yes. What did he think about David's offer for the place? He liked the offer, or he? To lease the land? Yeah, David was doing. You mean this? Yeah. Was he in agreement? He liked the idea. Diyecek ¿Qué ki estaba nasıl haciendo David Hatırlıyor muydun? Bize allí? nasıl sence görüş ateşi yani David nasıl? İyi bir şey yapıyor muydu yani? İyi biri miydi? Yaptığı çalışma. İyi bir yani. Burada mesela Çalışması güzel miydi mesela yani? burada çalışması iyiydi. Mesela burada birdi mesela. Yani burada bütün köyün gençleri gelip burada çalışacak. Mesela yani köy için güzel bir şey yapıyordu ama millet bırakmadı. Güzel bir şey yapacaktı. But he said his plan was very good. If you're building some things here, the village people working on the, for example, if he building hotel, every village people working on there, it was the great for the giving people the job. Yani burada bir köy gençleri 10 yıl boyunca herkes orada çalışacaktı kendine. About 10 years, the village people was Another planning person. working there. You know, it is. He said it's very great for the people. Le gustaba mucho a la gente porque iba a dar trabajo con el hotel, iba a dar vida al pueblo. David. Just he's giving job to people. It is. He's like. Yani güzel bir şey yapacaktı. Güzel bir şeydi. He said it is best. Köylü için de güzel bir şeydi. For village people is perfect. Oh yeah. If la posición. Oh yeah. That was Las an- ¿Cómo estaban, posicionado. cómo estaban disposicionadas las anclas que David Fassel estaba estudiando? How was What was distributed like the position of the anchor stones? that David Were was they- studying? In a straight row or different? Yeah, like this. Three anchor grass is from three different places. One from this side, one from other side, one from this side. Like three different points. There. Üçü de ayrı yerlerdeydi. Son los tres puntos que desde el principio ya estaba. También me ha dicho antes que había tres iglesias y ha señalado los mismos sitios. O sea que puede ser que esas piedras estuvieran relacionadas con las iglesias. Las iglesias que antes has mencionado, the three church you said before, were in this distribution too, Yeah. like the anchor stones. Like Yeah. anchor stone. Then the churches would be near the anchor stones. O sea, las iglesias estarían cerca de las piedras del Yeah, where ancla. the church is built next to the anchor stones, like same positions, same areas. Acaba bu diyecek kiliseler, üç tane kilise, o üç taşa yakın mıdır değil midir? Bu buradaki
Yok, o taşlar uzaklığı 2 kilometre, hemen 2 kilometre uzaklığı. Between them 2 and 3 kilometers far from each other. Uncle Stone and church. O taşlar uzaklığı. Like 3 kilometers far from each ¿Y other. no se construyeron las iglesias porque había las anclas? Sonra ¿O por qué razón? burada kilisenin bu taşların dice que 5 fue metre construida şeysi var. Just A cierta one of distancia stone, de which one? las We will anclas. show you. 2 o 3 It kilómetros. is with Y church se like construyó la 5 iglesia porque ahí había un... Es que son 3 kilómetros. less than 1 kilometer. Están 3 kilómetros. Pregunta por eso que cambiaba de luces. Pero no sé si... Şimdi de görevlilerden yok hani. Maybe Taşı, görevliler. you want any question? I think you want Taşı buradan any question? görür ama iki taş uzak. No? Uzak. Okay. Yani zaman hep de zaman Her zaman tanır. zaman tarafı sıcak değil. Sıcak değil. Bir yemek gelmiş. A question about the stone he was talking about, that as you turn the stone it reflected different lights, different colors. Aha, diyecek ki o taş vardı böyle renk değiştiriyordu diyecek. O ne, nereden çıktı neydi? Ondan burada toplamda çıktı. Onlar ya biz depremde burayı bırakmıştık biz. Biz de canımızın derdindeydik. He said that after earthquake we was just thinking our life. He was found in this church also. Diye biz hepsini burada bırakmıştık. Buradaydılar. Ama gece He was bringing from the church and putting in the garden. And after earthquake, people go to the city. Nobody care about that kind of things. After people come here, see there is very important stone people are stoning. Yani de biz deprem her taraf yıkılmıştı. Mesela burada bizim yukarımızda 18 kişi öldü. Venía de la 18 iglesia people también. die in the earthquake. Venía de la iglesia también. The older people. Yeah. Yani de biz Una de pedra işte que cambiaba de color. Everybody living. Köyün dışına çıkmıştık. Köy yerle bir olmuştu. Ah. Bunu devlet bize sonra yaptı. After the government tried to helping them. Devlet yaptı. What was the shape of the stone? Was it round, like in the form of a log, or what was the shape of the stone that reflected different colors? Which stone is making the different colors? Yeah, what You was it mean- like? Ha. Diyecek ki nasıl bir şey miydi? Yuvarlak mıydı? O sen dedin taş. Yok böyle nasıl işte bu kadar bunun biraz büyük yani belki bu kadar da vardı işte inceydi şu kadar inceliği vardı. İnceydi. Aynı çorgu şey mi? Çok şey ama üzerine bir kadın resmi vardı. Kadın resmi gibiydi. Böyle renk görevdi. Böyle So look like this paper. Look like Color de esta... ¿La forma? There was the woman picture on the edge. When you are changing like this, you can see the Ah, woman, in different podías color. ver una forma de una mujer cuando... podías ver la forma de una mujer cuando la movías con el reflejo del sol. Ella es una He forma said, de mujer. he thinking maybe it was not necessary, that's why he living in the... Bunlar da yapmışlar. Bunlar da mesela berbatlar, bu berbat taşlar. ¿Has dicho This is, una cara? he said very easy. That Eh, stone are era- living here. Era... It was the shape of a face, of a woman's face, or the whole body, or Diyecek sadece kadın başı mıydı yoksa bu komple vücut? Like half, media mujer. from the half. Y se veía en la cabeza como algún tipo de velo o alguna corona. Yüzü kapalı mıydı yoksa laçık yoksa? Şey kapalıydı. Yüzü kapalıydı. Laçık ne? With scarf. ¿Scarf? un velo. Un velo. ¿Y qué forma tenía la piedra? ¿Qué forma tenía la piedra? Por La fuera? piedra, ha dicho como esa mesa, ¿no? Yeah. Was the stone like square shaped like this, or looked somewhat round? Diyecek kaygan mıydı? Yani yoksa böyle Mermer gibi. Mermer gibi. Plana. Had flat sides, huh? Similar, Flat yeah, sides. yeah. Plana. Yeah. Era como una tipo rayola, una lápida. You can see very soft. Something. Que él ha hecho antes así. Una medida debe ser. Una medida era esto no, 40 centímetros, 50 centímetros. Pues ha dicho como la mesa, o sea que debe ser más o menos rectangular. If not earthquake happened here, everything was will keeping here, and then you can see. Dice que después del terremoto, si no hubiera habido un terremoto, estaría todo aquí, pero que después del terremoto se lo llevaron todo. Bunları bıraktık hani köyü bıraktık başladık işte. Sonra ertesi gün geldi. Taşları getirmişler. Ondan sonra iki nedir? Biri ne diye taşları.
After he came here, he couldn't see that. Después del terremoto, nada. Se lo llevaron, se quedó todo No, vacío. but there is a Uncle Stone over the next to the tombs cemetery. You can see, for example, and from there you can imagine other stones. Ah, dice que podemos ver una Anchor Stone, una piedra de ancla, cerca del cementerio donde hemos estado. Y que os podemos hacer una idea de cómo eran las otras dos que hay. O sea que tenemos un ancla ahí al lado del cementerio, por lo tanto al lado de la casa de Noé. Y Did he want to show us the artifacts he has for sale? Avde se tako nişan başka bir seyahat nişanı ona ki. Le voy a preguntar si sabe algo de la historia de Noé. He will show you the yo, pero Uncle Stone. creo que I thought he had some él artifacts no, out of the antes decía que building no, or ahora no lo sé. someplace that he Él no was tenía wanting to ganas de sell us preguntar in his eso house here. por el tema del dinero, pero parece buena gente. Quiero saber que siempre vivió aquí. Dese belki bize satabileceği bir şey var mı? Siempre toda su familia. Bize satabileceği bir şey var Siempre mı? han estado aquí y podemos saber la historia. It doesn't have anything No, to say. okay, okay. ¿Sabe cuántos años tiene este pueblo? All right. Do you know? Oh, This village, does he know how old is this village? How many? Dice ki ama bunda çen soruyor yani kaç yaşındadır acaba? O şimdi belki 250 falan. Evet, about 250 years. 250, 300 o civarı. Yeah, 300 because he's remember from 300 his, falan var, 300 var. about 300 from the Çünkü parents. bizim kaldığımız ev, bizim 250, dedemin 300 kaldığı ev años. Ermenilere ait. 250-300 años. Grandparents' houses Depremde yıkıldı. and from the Armenian houses. Okay. The anchor stones, what do they think it is? Where did it come from? The anchor stones. Ya diyecek ki ama mesela kendi ¿De dónde crees que vienen las piedras del ancla? O bizim burada şey var, dağ var, orada gelmiş. Dağ bu yukarı dağ var. Dağ. Kaldığımız dağ da öbür arkasında bir yer var. O dağdan Orada gelmiş. gelmiş. Nasıl gelmiş mesela iyi merak Onu ettim. şeyle getirmişler. Onu de bu o zaman kamış imkanı. Evet. Kamış go. Ve ona boyun kendine mesela biz tam siyah boyun kendine bir daha. Salça oynamaya geldi. O ne yazıyor ki acaba? O da bana sembollerdir herhalde. He, Bize öyle anladım. gelmiş. So he knows story like this. There is a very big mountains. We have, you know, they took him from there. They bring him from there to Cemetery Point. I asking him how you carry it. He said there were the animals, you know, like mules or cows, you know. They putting it. The cows has the car, you know. If you're remembering, they putting on it and bringing here for the using. Bir de benim elim arkasında bir tane taş var şu anda. Hani o da bir sembol üzerine haç var resmi var. Onu kato kaldırmadı, kato. Onu da öyle annene getirmiş. Şimdi bir göstereyim onu da. Gözle göstereyim. He has also special stones. Nobody took. Devoranın altına 5 metre derinliğinde bir tane taş çıktı. 5 metre derinliğinde biz katolu vurduk. Derinliğe taş çıktı. Sonra depremin temel kazmak için. Orada bir tane taş çıktı. Geyik çıktı. Geyiğin boğazından şey tuttu. Aslan tutmuştu. Böyle kabartmak çıktı. Kabartma şeyleri, he. Altında çıktı. Yani sembol olarak. Sembol olarak altına çıktı. Şimdi onu da bir göstereceğim şimdi ona. He will show you. He have to mark the symbol. Bu taşları da aynı yere dağdan getirmişler. Yani katu beceremedi şu taşı. O adamlar nasıl getirmişler işte. Böyle getirmişler. And they bringing these old stones from the mountain by the animals. O sea que trajeron las piedras de la montaña con carros y burros y las utilizaron luego aquí. If you have time, that he can show you. Bakarken bakarız. He can show you from the behind of the house. Has he, go ahead. No, no, sí, sí. Has he ever heard of this village being called the Village of Eight? I didn't understand. Has he ever heard or remember this village here being called, or town being called the Village of Eight, or the Place of Eight? Of 8. So Eight, like referring to 8. Number 8. Number 8. The Place of Eight, or Place of the Eight. Diyece herhangi bir 8 yerlik 8 kilise, 8 ya 8 de ilgili herhangi bir şey duydun mu diyece burada mesela hani
isim olarak. Bu köyün ismi olarak. Köyün ismi olur, başka bir isim olur. 8 mesela. Düşünün İstanbul 7 kuleler mesela. Burayla da 8 ile ilgili herhangi bir şey yani biliyor mu? 8. He doesn't know. Sonra mesela köyün ismi Bazırgan'mış o zaman. Bazırgan diyorlardı. Before the village name Bazırgan, not Azerbaycan. Köyün eski ismi The old name Bazırgan. Bazırgan. What it means? Anlamı nedir? Bazırgan anlamı ne olur? We don't know really meaning. David Foss'un buranın kitabı da yapmış. Kitap şu anda bizim bir arkadaşlardır. David Foss also made books from the every his theory. His friend has. Buranın kitabı da burada. Kitabı yapmış, kitabı da burada. ¿Tiene libros que podemos consultar? In ¿Ha the dicho que que tiene libros que podemos No, leer? dijo que David Fosso iba a hacer un análisis de la historia, de todo. Ah, que David iba a hacer un análisis de la historia de todo el lugar. David Foster iba a hacer un análisis histórico del lugar. O koç var ya. o koç. All figures, all symbols David Foss putting in his book. Kitap burada da, kitap bizim bu arkadaşlardır. Orada bakabiliriz. Que David Foster puso todos los los símbolos en un libro. Y dice él que lo tiene el libro. How much would you Okay. Do you know if near that church we were nearby, close, there was any tomb with bones there, and if he knows if that bones were stolen or taken? Bu birinci baktığımız yerde, o kilise olarak. İşte orada herhangi bir tane mezar var mıydı? Yani orada o mezarın çalınan, kemikleri çalınan bir mezar var mıydı? Diyeceğim. A big tomb, big tomb. Çok büyük. Really, mezar 7 olacak meters, 6 diyeceğim. meters, 7 meters. 6-7 metrelik bir mezar olacak kilisenin hemen yanında. İlk baktığımız yerde öyle bir şey var mıydı? Vardı. Mezar orada çok çıktı ama nasıl bilmiyorum abi. But there is a lot of Mezar tombs çıkmış there. orada, etrafında mezar çıkmış. Yeah, but dice que había muchísimas tumbas allí y tal, pero una concreta muy grande cerca de la casa. Normal yani o 7 metrelik bir mezar olacak diyeceğim. O bir geçkin. O dara mesela imha kırılır. Dara çünkü imha kırılır. Gel mevle duruyor kıvırne. Ama mezar derket o. Mezar orada derket ki. Hiç duydun mu bir tane 7 metrelik bir tane mezar olacak diyeceğim. Duymamışım. Ama dil varmış, mezar varmış, etrafında varmış ama There is a tomb but he don't know exactly the 7 meters. biri bir ara gelmişti. Ben o zaman ufak idim, babam anlatıyordu. Demiş ki çuvala alın gidelim orada bir yer var kazıyalım, çuvalla altın çıkacak. Biz gitmişiz, o bakırdı bir yere maktuyla bakırdı. Le hemos preguntado si había tumbas muy cerca, dice que había muchas tumbas, que no recuerda la medida, o sea que no sabe. Herkes oraya anlatıyor. He just heard somebody coming with some bags. They say, let's go there to taking the golds. And they just talking about it. But he don't know exactly the 7 meters. Escuché unas personas que fueron a esta área con unas bolsas y dicen vamos allá a agarrar el oro que haya. Es lo único que sabe. Yani. Silo milo bol keseri ama Ama yani teşkilat akıl var ne? yok ama böyle desemeter bugün bu arada şöyle bu da ne demek bilgi ara verdim. Evet orası. Öğren oldu mesela nokta Yani. Yani. yani amkicere program ne? Zaten Le voy a preguntar si vio los No, cráneos si entró adentro. Si vio los cráneos. Si vio los cráneos. Porque me dijo que encontraron cráneos. Pero en esa tumba En esta tumba de la caverna. Ah, bueno, en esa ya, pero en esa no. Ana şarkı derler. انا مش عارف بعرف ايش وصل للدرجه هذا انا غير بدي اسوي له Ya şimdi bas olamazsın. صوره بني The goat, the stone goat, we see out, the bigger. Where did he found? Here
enterrados. Here, Buried his here. property buried? Yeah, under the church. There was the church at the garden. Oh, so with the earthquake, the church broke down, and then when they took the church Yeah, away, it was yeah. underneath. Yeah. O sea, estaba And debajo de la also iglesia. machine. When the machine coming, machine fell down, go to in the walls, under the ground. They searched. Oh, there was some things like hole. Bulldozer or backhoe Yeah. ran over it. Boom, went right in. Es que venía la máquina, porque todo se destruyó, y la máquina se hundió ahí. Ujú. Y entonces ahí encontraron esto. Bajo la iglesia, vamos. Bajo la casa. Se hundió Yeah, it's la máquina y encontraron eso. O sea, que debe ser un sitio venerado también por esa cultura. The way they found them is the way that they, No, the the way Uncle it is. Stone come from the mountain. But it was like that, right? Just like that. Diyecek ki o Gabriel Dorukol diyecek o çoğatı aynı sonra ne asıl orijinali diyecek yani kimse üzerinde çalışmamış. The people working on others and broken them, but nobody touching it. Because in the village and the village people doesn't let the people broke. Abi John Carroll رجي هيا أني John Carroll بس مرة ما هي Yeah. بيعملوا يلي لك عندنا أما بدي ما بنا بيحطك بيش بتشو ما كولا Carroll كده كت بيكارو خوارمو شيء ده في خزانة. There is some the stone behind of the houses. He will show you, and they follow these stones and go to find other stones. In these other stones, there is a picture. One lion attacked to the deer. Lion and deer. Yeah. And he's the like hair. The attack. If you see in the Discovery, like the movie, you can see the lion is attacked to the deer. Había un león atacando un venado inscrito en una de las piedras del ángulo. Symbol. Muy bien. Venga, gracias. Vamos a... Pues ya habéis visto esta entrevista, os la hemos puesto tal como se grabó, no está subtitulada aún, posteriormente lo vamos a subir subtitulada, pero era básicamente por falta de tiempo que no lo hemos podido hacer, pero también para que vierais en qué condiciones se podía trabajar allí al respecto. Había bueno, un poco de confusión porque había que traducir al inglés, había que traducir al español, se hablaba en turco, había más gente por allí, entonces era bueno, un poco de condiciones un poco extrañas para trabajar y nosotros tampoco somos precisamente profesionales de esto. Poco a poco quizás deberemos ir aprendiendo así. En definitiva, lo que nos dijo el señor Mustafa es que esa zona era un lugar junto a algunos puntos más, ya habéis visto que hablaba de 3, donde eran los mismos lugares que habían habido piedras, anclas del Arca de Noé, donde se habían construido iglesias. Pues claro, en iglesias evidentemente iban a hacer culto, y era porque consideraban eso algo especial. Nos ha hablado también de un libro que había tras unas ventanas secretas en esa iglesia, y que apareció un libro, el cual debería ser muy importante, solo tenía 10 páginas, y el gobierno turco se lo llevó. Se hizo un documental que apareció o salió como una noticia en la televisión de Turquía, precisamente. Bueno, al menos no sabemos cómo conseguir ese material, va a ser muy difícil para poder mostrar imágenes. Si alguien lo consigue, si nos lo hace llegar, perfecto, pero va a ser muy complicado. Hace 31 años creo de eso que dijo él. Y después nos habló también cómo alguien había querido situar un hotel en esa zona, también hacer excavaciones para dar trabajo a toda la gente de la zona. Estaban todos muy animados con ello, pero bueno, esa persona falleció y todo quedó paralizado. También es cierto que hemos de deciros, cuando
los lugareños hace años parece ser que vieron que allí habían cosas importantes. Cuando hubo terremotos, todo se fue derrumbando aún más, se lo fueron llevando todo. Y ellos mismos, cuando nos encontraron precisamente en ese lugar donde había habido la sepultura de ese esqueleto, que ya no estaba cuando fuimos nosotros, evidentemente, pues nos citaron que las personas se llevaban las cosas y, claro, había desaparecido mucha cosa que ya no nos podían mostrar a nosotros. Pero luego ellos muy amablemente nos llevaron hasta su casa, donde nos mostró lo que ahora habíais oído también hacia el final de esta interview, y es precisamente unos objetos que encontraron en los lugares donde ellos residían mientras iban a hacer las casas. Y fueron unos objetos de piedra enormes. Ahora vamos a verlos en fotografía. Pero si os habéis dado cuenta, al principio os he mostrado esa noticia de algo que cambiaba de color, ¿verdad? Pues él nos dijo que en una piedra de unos 40 centímetros que la describía como rectangular, también dependiendo cómo le daba la luz, aparecía en una piedra que parece ser bastante lisa, se mostraba una señora de mitad de cuerpo hacia arriba con un velo, y dependiendo de la luz que recibía, cambiaba también de tono. Todo eso ya ves que él dice que ya no se sabe dónde está. Y en definitiva, lo que ahora vamos a ver son unas imágenes, unas fotografías que hicimos precisamente en el jardín, el pequeño jardín de su casa, y después él nos llevó a los alrededores, un poco por detrás de su casita, donde había otros objetos. Mirad, bueno, primero de todo, esto evidentemente no es solo un objeto, es una lobita, literalmente una loba jovencita que él tenía justo en la entrada de su casa, y diréis, bueno, ¿y por qué nos muestras esto? No es que corriésemos peligro, aunque las imágenes vistas así puede parecer una fiera. Hay vídeos donde veréis que estoy jugando con ella, porque era súper cariñosa, pero en exageración. Y os lo muestro porque les preguntamos, ¿y dónde lo han sacado? Porque por ahí no se veían ningún animal aparte de cabras y algún asno y poca cosa más. Pues nos dijeron que toda esa zona es lugar de lobos. Y claro, te dices, anda, pues yo no he visto ninguno, pero ahí teníamos la muestra. Su mirada, la verdad, era que era muy penetrante. Pues mirad que tenía este señor en su casa, lo que encontraron precisamente cuando la maquinaria que iba a trabajar en ese lugar se hundió. Pues, ¿no recuerda nada esta imagen? Es un enorme carnero de piedra, ya veis, al lado de las personas, lo grande que es, y aún se ve mayor cuando estás en vivo, allí mismo. ¿Recordáis que el señor François de Pluzy nos mostró unas imágenes de un carnero también parecido en la zona de Armenia, donde él decía que estaba el arca? Pues esto no está precisamente en el mismo lugar donde está la casa de Noé, está alejado, bastante alejado, bueno, hay unos cuantos metros, algún kilómetro. Pero curiosamente, hay más o menos lo mismo que encontró el señor que os he dicho en el otro lugar, y que él decía que era una prueba inequívoca, en definitiva, de que eso era perteneciente a los semitas y a Noé, por la simbología que esto implicaba. Pues quizás no, porque esto está también en este otro lugar, y porque ya sabemos que Dios no quería que se hiciesen imágenes para que además pudiesen ser adoradas. Entonces, evidentemente esto iba mucho más en la línea de no ser precisamente los descendientes de Sem, sino todo lo contrario, de adoraciones paganas. A tal punto que también había esto justo atrás, que la verdad cuesta saber realmente qué es. Es un bloque de piedra trabajado,
¿Veis? Esto que tiene alrededor como de lo que fuera su cuello también se repite prácticamente en la parte posterior de este animal, porque parece que es un animal, y en su lateral tiene grabado un hacha. Por la parte de arriba, donde veis esa mano puesta, hay lo que parece como si fuera una espada, también dicen que podía ser una serpiente, no se sabe exactamente, está bastante borrado por el paso del tiempo. Pero todo esto fue hallado allí. Además, próximamente también os mostraremos cómo toda la pared de alrededor, o del lateral donde están estos dos grandes bichos de piedra, unas cuantas losas de piedra donde hay dibujos e inscripciones y que pertenecían a esa iglesia armenia. Lo curioso de todo esto es que cuando luego nos llevaron tras su casa, nos mostró que había esto, una gran piedra con cruces también labradas allí, y que podéis ver también desde esta otra perspectiva. El tamaño considerable parecía ser otra de las anclas del lugar. Si os habéis fijado, él nos hablaba cómo las anclas que estaban esparcidas por distintos lugares, por los montes, muchos años atrás, los lugareños llevaron con carros, con burros y demás, esas enormes piedras, las trasladaron y las pusieron todas juntas en un lugar que próximamente os vamos a mostrar, que también estaba en el mismo pueblo. La verdad es que todo esto podéis decir, ¿y qué relación tiene con el Arca de Noé? Pues recordemos, allí se halló precisamente, en ese lugar que hemos estado y que os hemos mostrado al principio, Ron Wyatt halló ese esqueleto enorme, con esa lápida, y ellos se juntaban, los armenios, en los lugares que parece ser que donde había un ancla se hacía una casa de culto, en definitiva, una iglesia. 3 precisamente se hallaron ubicadas en una forma así que parece triangular. Algo les indicaba ya a ellos, algo sabían de antaño, que eso era algo especial y por eso allí se congregaban. Posteriormente os iremos mostrando más cosas, más fotografías, más imágenes, para que podáis apreciar la enormidad de esas piedras, esas anclas del Arca de Noé, y también os iremos mostrando las imágenes ya del Arca de Noé. Pero os queremos ir pasando material inédito, que aún no se ha mostrado públicamente, para que podáis apreciar que no solo es cuestión del Arca de Noé, sino todo también lo que envuelve al Arca de Noé, que remite a más pruebas al respecto. Y esa fue en parte nuestra labor. Pero os vais a quedar perplejos, tanto como nosotros nos quedamos ayer mismo, cuando recibimos una noticia, que ahora solo os puedo comentar brevemente. Cuando nosotros nos fuimos de Ararat, no sé exactamente si el mismo día después, o por ahí iba, otra expedición fue también al Arca de Noé, con permisos gubernamentales y con escáneres 3D. Ya os diremos próximamente quiénes fueron y os diremos próximamente qué hallaron. Sabéis, nos hemos quedado realmente perplejos cuando hemos visto que Dios nos llevó allí en el momento oportuno. Hicimos un tipo de trabajo sin medios prácticamente. Nuestra mejor maquinaria era un dron y un par de detectores de metales, pero hicimos una documentación al respecto que hasta ahora no se había hecho, a menos que nosotros sepamos. Hemos sacado a la luz datos, y vamos a mostrar muchos más, que realmente son impresionantes. Y cuando os digo impresionantes, no os estoy mintiendo para nada. Pero quienes fueron después de nosotros estuvieron 15 días.
Y lo que terminaron de hallar allí es algo que confirma totalmente, inequívocamente, que esa estructura de piedras, de rocas y arena que algunos decían, es, en verdad, el arca de Noé. Cuando ese material esté a nuestra disposición, aún faltan unas semanas, también, si Dios quiere, os lo vamos a mostrar, junto con todo lo que falta de nuestra parte, que aún es bastante. Próximamente vamos a seguir con más detalles, con más imágenes, tanto de vídeo como de fotografías, que nos irán dando más vislumbres de todo lo que hay alrededor, hasta llegarnos a centrar en la mismísima arca de Noé. Mientras seguimos preparando el documental, con todas las imágenes, los comentarios que se hicieron en ese mismo momento, y que nos está dando un mensaje inequívoco. Y el mensaje inequívoco es que, si eso era el arca de Noé, que lo es, hubo un diluvio, tal como relata el Génesis. ¿Y qué quiere decir esto? Que estábamos avisados por la palabra de Dios, que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Y ese tiempo cuándo va a ser? Gracias a las temáticas de Hay fecha para el retorno de Cristo, sabemos que quedan muy pocos años para su cumplimiento. Una destrucción por agua, ahora habrá una por fuego. Pero puede haber la salvación. Como hubo un arca, simbolizaba a Jesús y los salvó. Ahora también Jesús vendrá a salvar a su pueblo. Que Dios os bendiga.